Buenas noches, nuevamente desde este rinconcito, donde me hago presente a ustedes todos los días, en especial el día de hoy. Estamos con el capítulo número 4, Misná número 2 del Pirkei Avot. Estamos ya casi terminando el libro, ya nos hace falta unas cuantas Misná. Gracias a los nuevos suscriptores, que esta semana creo que cayeron 2 suscriptores. Agradezco al cielo por eso, que el santo bendito sea, les recompense todos los likes, las visitas a este humilde servidor. Ben Azalai salía a decir: apresúrate a cumplir una mitzvah, aunque sea una mitzvah fácil. Huye del pecado, porque una mitzvah conduce a otra mitzvah. Y al revés, una transgresión atrae a otra transgresión. Pues la recompensa de una buena acción es otra acción y el pago de pecado es otro pecado. La manera de vencer las pasiones. Antes de abordar el comentario de esta difícil sentencia, nos parece convincente decir algunas palabras sobre el actor. Como su colega Ben Azai murió joven, sin haber adquirido el título de rabí, el Talmud elogia ante todo el rigor de su razonamiento. Y a esta Sajidad Ben Azai aliaba una perseverancia poco común, hacia el punto de que la Mishnah en el Tratado Sotá 9:15 le menciona como el último de los tzadikim, es decir, de los que estudian asiduamente sin disminuir nunca su esfuerzo. Se casó muy joven con la hija del Rabí Akiva y se divorció al poco tiempo después, con el fin de poder dedicarse enteramente al estudio. El discípulo del Rabí Akiva al principio llegó a ser rápidamente colega suyo y a veces también su contradictor. Era tal su sabiduría que podía decirse que superaba el conocimiento a todos sus colegas, con excepción del propio Rabí Akiva. Le debemos la reacción del Midrash Tanaim sobre Éxodo y la Mejitá. La sentencia de Ben Azai viene junto después de la de Ben Soná, que era contemporáneo suyo, aunque existen motivos también para colocar estos dos textos uno detrás del otro. Ben Sonai había dicho, entre otras cosas, que el hombre que domina sus pasiones es superior al guerrero y victorioso. Y podríamos objetarle, sin embargo, que esta lucha del hombre contra su instinto del yacer hará es difícil y a veces desesperada. Por eso Ben Azai viene a demostrarnos que para vencer el instinto al mal, hasta con inspirarse en la siguiente máxima: apresúrate, basta con inspirarse en esta máxima. Apresúrate a cumplir una mitzvah, aunque sea una mitzvah fácil, y huye del pecado, pues el cumplimiento de una mitzvah te impulsará a la realización de otra mitzvah, y el hecho de huir del pecado te ayuda a evitar otro pecado. La explicación que acabamos de dar a la palabra de Ben Azai es un tanto sumaria. Si esta explicación agota todo el sentido de la sentencia al final de la mitzvah, pues la recompensa de una mitzvah es otra mitzvah.
reduciría a una repetición inútil de la primera parte. Vamos a proceder pues a un análisis más detallado. Apresúrate a cumplir una mitzvah, aunque sea una mitzvah fácil. Apresúrate a respetar los mandamientos del Santo bendito sea y corre en cierto modo a su encuentro. Pero también apártate y aléjate de la transgresión y de la tentación y aquel consejo que de una buena pedagogía en la que la educación de nuestros hijos y también en la propia que realizamos a costa de muchos esfuerzos, la costumbre, el hábito desempeña un papel fundamental, el que se acostumbra a no descuidar los mandamientos fáciles. Están dispuestos a cumplir otros, aunque les exijamos mayores sacrificios. Pero de la misma manera que el entrenamiento a la mitzvot ennoblece el corazón del hombre, cada transgresión ejerce una influencia nefasta sobre él. Vengas añade, pues la recompensa de la mitzvot es otra mitzvah. Un versículo de Proverbios 21:21 nos ayuda a comprender con más precisión el pensamiento que expresa aquí el maestro. Y dice así: id en busca de la justicia y de la bondad, y encontrarás salvación y honor. Por otra parte, el Talmud explica en la Baba Rabá 9b, el que procura hacer el bien, la tzedaka, Hashem le proporciona los medios para ello. Así pues, la recompensa de la mitzvah consiste en que Hashem permite realizar otra mitzvah. Para aquel que guarde una mitzvah, nos van a dar otra mitzvah. El pago de un pecado es otro pecado. El Rabí Yisma, él dice al respecto: el pecado, que es una verá, endurece el corazón del hombre. Te embrutece. El Tratado Yoná 39b, como está escrito en Levíticos 11:43. No os volváis impuros, consumiendo alimentos prohibidos. Si lo hacéis, te hundiréis en la impureza. Según la Barnechea explica la mitzvah de esta manera, y podríamos objetarle de que en la cita de Levíticos no se trata del pago de una verá, sino que más bien de la sanción, y la Bernotá sintió el mismo que el primero de la versión. No era del todo convincente, ya que propone también la siguiente explicación: la prisa, la alegría con las que el hombre cumple una mitzvah constituye de por sí un acto meritorio a la viceversa. El beneficio material y el goce que el hombre saca del pecado se le imputa como un pecado más. La segunda explicación de la Bernatá está basada en una interpretación un tanto arbitraria de la palabra sahad, que es aquel que hace un mandamiento porque quiere un salario. Y el autor de nuestra sentencia hubiera implementado perfectamente los vocablos aná, que lo haga por placer, o por omer, que es delicia. Si hubiese querido expresar aquella idea, además, si bien es cierto que la prisa, la alegría con la que se cumple una mitzvah merece recompensa, y no se puede afirmar que el hecho de disfrutar del acto pecaminoso agrave la culpa
de quien lo comete. En efecto, nuestros sabios enseñan que el munar levaot, el que cede a la tentación por deshonestidad, es menos culpable que el que agrede a la ley por rebeldía. Un comentarista posterior a la Bernatá, el rabí Eliyahu ben Yisaj, propone una explicación basada original de nuestra Misná. El cumplimiento de un mitzvot dice que se le considera verdaderamente meritorio si corresponde al deseo de obedecer un mandamiento divino. Hay numerosos mandamientos, como por ejemplo el respeto a los padres, el amor al prójimo, que nos convencen por sí mismos. Sin embargo, también en el caso de estos mandamientos, la mitzvah solo alcanza la perfección si la hacemos por obediencia al Santo, bendito sea. Por ese motivo, en la bendición que pronunciamos antes de realizar una mitzvah, empleamos la siguiente fórmula, que dice que nos ha santificado con sus mandamientos y se nos ha ordenado. Lo mismo ocurre con los pecados. El hecho de evitar una transgresión y apartarse de ella es meritorio, sobre todo si estamos conscientes de que es Hashem que nos lo ha prohibido, nos prohíbe cometerla. Por eso enseñan nuestros sabios: no digas que te atenes de comer cerdo porque te repugna, sino que porque Hashem te nos ha prohibido que se haga ese consumo. El que no comparta este punto de vista merece fácilmente a la tentación de hacer la selección entre las mitzvot y la verot, de acuerdo con el criterio personal. Esto podría ser entonces el sentido de la advertencia de Ben Asai: corre al encuentro de una mitzvot, aunque se trate de una mitzvot leve para ti, pues Hashem, quien nos ha prescrito, aléjate de toda averá, pues aunque no comprendas el motivo de la prohibición, desobedecerías a Hashem infringiéndola si estás plenamente convencido de que el carácter divino de todos los mandamientos, una mitzvot, atraerá a otra mitzvot. Y en el hecho de evitar un pecado, harás que se evite otro, y así serás recompensado por la mitzvot que hayas cumplido, como por la mitzvah, es decir, con los mandamientos divinos, el esfuerzo que hayas hecho para apartarte del pecado, para considerarlo como una verá, es decir, como un acto de insubordinación respecto de tu Creador, y también serás recompensado por eso. Apresúrate a cumplir un mandamiento y huye del pecado. Y aquí también el comentarista, resumido por el rabí Moshe Ashlech, también conocido comentarista del Tanaj, entre las muchas dificultades que plantea el texto. Ashlech subraya sobre todo la siguiente: ¿por qué escogió el autor de la Mishnah la fórmula Iberrat ha de ser el que corre y que huye? ¿Cómo hubiera sido más sencillo emplear el imperativo corre y huye?
El Rabí Moshe Ashlag explica, no basta que nos conformemos con correr de vez en cuando detrás de una misma fácil o con alejarnos ocasionalmente de una verá. Si nos limitamos a esto, ¿cuántas veces se verán frenados nuestros buenos impulsos por el sarcasmo de una persona que nos rodea? En eso dice Ben Asai, has de ser tú quien corre al encuentro del mandamiento. Quien se aparta de una verá, el participio presente empleado en hebreo expresa la idea de costumbres, es decir, en cierto modo, de segunda naturaleza, en este caso, el celo religioso que nos anima y nos prohíbe hacer diferencias entre las diferentes categorías de mitzvot o entre las diferentes clases de pecado. Los leves, los graves, el texto dice, ante el pecado. Emplea el artículo definido, es decir, que aunque la transgresión nos parezca insignificante, no nos alejemos por ello de considerarla como un acto de desobediencia hacia el santo bendito sea, pues una misbá nos llevará a otra misbá y una verá nos empujará a otra transgresión. Los actos y sus consecuencias. Pues la recompensa de una misbá es otra misbá, el pago del pecado es otro pecado. Esa observación no es más que la justificación de la proporción inicial. ¿Por qué dice Ben Asai que los mandamientos tienen como resultado otro misbot? ¿Por qué la verdadera recompensa de una buena acción no puede concebirse en esta vida? El Talmud Kedushin 39b, nuestros sabios cuentan al respecto la parábola del rey que confía una tarea delicada a uno de sus criados. Si ésta realizó el trabajo de manera satisfactoria, el amo le confirmará otras responsabilidades y le asegurará una vida decente a él y a su familia. Pero la verdadera recompensa, que consiste en una importante donación, esta reserva para más adelante, está reservada para más adelante. Y así actúa Hashem con sus siervos. El hombre que ha cumplido una misma es, en cierto modo, la recompensa del anterior y el capital así acumulado. Hashem se los entrega en la vida futura. Otra parte pasa con las aberraciones. Cada mala acción nos aleja del santo bendito sea, lo cual nos incita a cometer más pecados y alargar y traer nuestra propia perdición. Pero el Rabí Ashlag propone también otra explicación y dice que el hombre tiene tendencia a ser siempre contento de sí mismo. Se enorgullece fácilmente de su conducta y de sus buenas acciones. Sin embargo, pocas de estas tendencias buenas acciones resistirían a un examen crítico. Casi siempre están originadas por sentimientos, impulsos, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, incluso
aunque tengamos a nuestro favor algunos actos verdaderos, desinteresados, que poco pesan en conspiración con todas las bondades con las que Hashem nos ha colmado, en cuanto a nuestros pecados, suelen ser tan censurables en su ejecución como en los pensamientos de los que inspiran. Y esta es la razón por la que Ben Asai nos dice: no pienses que has hecho bastantes acciones buenas como para poder despreciar una mitzvah. Por muy fácil que te parezca. Al contrario, acostúmbrate a correr al encuentro de cada mitzvot y a huir ante cada verá, por muy benigna que te resulte esta, pues cada mitzvot que cumples crea un ángel protector que ayuda al hombre a regresar al camino del bien. Y ahí, a la inversa, cada verá estimula al yacer hará hacer su mala inclinación más dura, más constante con las decisiones que uno quiere. Y la recompensa de una transgresión es otra transgresión. Y esta última frase plantea dificultades que ninguno de los comentaristas citados anteriormente han sabido resolver satisfactoriamente. Quizás convenga razonar de la manera siguiente. Así como la segunda proporción del Rabí Asai sirve de justificación a la primera parte, la tercera es una justificación de la segunda frase. Ben Asai nos dice aquí: una mitzvot atrae consecuencias a otra mitzvot, porque la segunda está recompensada de la primera, o dicho de otra manera, porque la primera nos brinda la posibilidad material de hacer la segunda. Por eso el propósito del verso, hacerte hacer, recauda el diezmo, como lo dice Deuteronomio 14:22. Nuestros sabios comentan: Ashir, Bishil, Shetil, Asher. Entrega el diezmo con el fin de enriquecerte. En recompensa de la sedaca te hemos entregado. Dios nos concede la riqueza que nos permite hacer otra mitzvot más. Hashem nos da los medios suficientes. Y tenemos un Padre misericordioso, lleno de amor, lleno de bondad, que Él nos pone en el corazón a qué de dar. Máxime ahorita que estamos en los 40 días de intersección, que ya estamos a vísperas de Rosh Hashanah, tenemos que saber que si damos tzedakah, Hashem nos va a escribir en el libro de la vida, de la bondad, de la prosperidad y de la felicidad. ¿Por qué? Porque en eso está todo, en el amor al prójimo, en darle al que no tiene. Podemos explicar la continuación de nuestra análoga: el que se ha enriquecido engañando al prójimo, infringiendo otros mandamientos de la Torah, rara vez empleará este dinero mal ganándose unas buenas acciones. Al contrario, una especie de maldición pesará sobre él, pago del pecado que serviría fatalmente para cometer otros pecados. Y aquí, pues, el sentido de ujar a verá, el beneficio sacado de una transgresión, el dinero mal adquirido te arrastrará hacia otras transgresiones. Quiere Hashem que esta Mishnah, muy bonita por cierto, no la había visto tan
que está tan elevada, es una misma muy elevada, y que nos enseña de cómo acercarnos al Santo bendito sea, y que Hashem nos mire con ojos de misericordia a cada uno de nosotros. Buenas noches, será hasta la próxima. Hasta luego. Bye.